Queridos hermanos, hemos venido analizando algunos temas que son importantes en nuestra vida, cristiana, refrescar algunos temas que nos pueden ayudar para ir acercándonos a Dios. Hoy quisiera hablar acerca de la encarnación del Verbo. Dios se hizo hombre. Eso lo rezamos nosotros en el credo. Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y en el credo constantinopolitano rezamos así: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, primero tenemos que decir que Dios se encarna para salvarnos. Para eso se hace hombre Jesús, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 457. Escuchen lo que dice el Catecismo. Fíjense qué bonito para que nosotros también podamos estudiarlo, leerlo, para conocer a Dios y sus misterios. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para reconciliarnos con Dios. Para eso vino Jesús. ¿Y yo estoy reconciliado con Dios o estoy despreciando ese acto de amor que hizo Dios para con nosotros? Dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de la encarnación de Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios manda por amor a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Para eso vino Dios. Y continúa diciendo la Biblia en la misma carta, primera carta de San Juan, en el capítulo 10, versículo 14. Miren lo que dice la Biblia acerca de por qué mandó Dios a su Hijo al mundo. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Para eso vino Jesús. Y otro texto también de la Biblia, en la primera carta también de San Juan, en el capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia: Él se manifestó, Cristo, se manifestó para quitar los pecados. Entonces, esa es la función. Para eso vino Jesús. Pero puede ser que yo esté despreciando ese tesoro, ese don, ese gesto de amor. Como cuando un papá, una mamá
hace un gran gesto de amor para su hijo, sacrificándose mucho para darle lo mejor al hijo, a la hija, y no lo valoran. Qué dolor para el papá, qué dolor para la mamá, que no valoran todo el sacrificio que hacen los papás por ello. Igual nosotros somos sus hijos, el papá es Dios, mandó a su hijo Jesús, pero ¿vivimos como hijos o seguimos viviendo como paganos? Mire lo que dice un texto de un santo, San Gregorio de Niza, dice estas palabras, escuchen: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Por el acto de desobediencia, nosotros perdimos el bien. Con el acto de desobediencia, la naturaleza se desgarra. Alguien tenía que venir a restaurar esa naturaleza humana. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Cristo es la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Estábamos prisioneros, necesitábamos un socorro. Esclavos, necesitábamos un libertador. Cristo vino a liberarnos. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Por eso viene Dios. Viene a solucionar el problema de la naturaleza humana, para salvarnos, dice el catecismo. Pero además dice, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos el amor de Dios. Es un gesto de amor. Único Hijo, lo mandó al mundo, le quitó la dignidad divina, se vistió como nosotros, como persona humana, se hizo semejante a todos nosotros, menos en el pecado, se anonadó, se humilló. Eso es por amor. Cuando el amor es grande, uno se sacrifica por el amado. Eso hizo Dios. Dios nos ama y por eso no le importó sacrificar a su propio Hijo con tal de salvarnos a nosotros. Dios envió al mundo a su Hijo único para que nosotros vivamos por medio de Él. Jesús nos vino a traer la vida espiritual, no la vida carnal. Eso la recibimos de nuestros padres, pero la vida espiritual la recibimos de Dios, de Cristo. Mire lo que dice otro texto de la Biblia, de la primera carta a San Juan, capítulo 4, versículo 9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Para que nosotros tengamos vida espiritual, pero necesitamos unirnos a Jesús. Entonces es un gesto de amor, por eso se encarnó, por eso nosotros tenemos la imagen de este hermoso Cristo, hombre. Dios se hizo hombre verdadero, nació como nosotros de una mujer, fue concebida por obra de Dios, no por obra humana. ¿Y para qué más se encarnó? Para que fuese nuestro modelo. Nosotros necesitamos ver modelo para imitar, y tenemos que imitar la santidad del Hijo de Dios. Miren lo que dice el Catecismo en el numeral 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Y dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, remarcando esta idea que Cristo es nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, dice la Biblia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a Dios Papá si no es a través de su Hijo Jesús, que se encarnó, que vino a este mundo, que algunos lo recibieron, otros lo rechazaron, prefirieron seguir viviendo en las tinieblas. Pero también nos puede pasar a nosotros. Puede ser que nosotros sigamos en las tinieblas, aunque cuando nos bautizamos nos dieron una velita prendida. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se os confía la misión de acrecentar esta luz. Pero puede ser que esté apagada. Si no seguimos el camino de Dios, puede ser que esté apagada esa luz. Y entonces vivimos al tanteo. Imagínense si se corta la luz, ¿cómo puedes caminar? Tanteando, con peligro de irte al precipicio, que te roben, que te maten. Así es el cristiano sin Cristo, vive en tinieblas. Anda por el mundo a la deriva, ni sabe para qué nació, ni sabe para qué muere, ni sabe para qué vive. Porque está a oscura. El Padre había manifestado en el monte Tabor, había dicho: este es mi Hijo amado, escúchenle. Ese es el modelo de santidad, es Jesús. Y finalmente, Él vino a este mundo, también dice el Catecismo, en el numeral 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipe de la naturaleza divina. ¿Por qué somos hijos nosotros de Dios? ¿A quién nosotros llamamos hijo? Aquel que tenga una participación del papá. Si nosotros somos hijos de Dios, quiere decir que en nuestra naturaleza participamos de la naturaleza divina. Por eso somos hijos de Dios. Las plantas no son hijas de Dios. El cerro no es hijo de Dios, porque no tiene la participación divina. Nosotros sí, por el bautismo, somos injertados y somos hijos
de Dios. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo encarnado y al recibir así la filiación divina. Por eso, queridos hermanos, ese es el sentido que tiene para nosotros la encarnación del Verbo. Para eso vino Jesús, para salvarnos, para que Él sea el modelo a quien nosotros tenemos que imitar. Él se encarnó porque nos ama. Él se encarnó para que nosotros pudiéramos participar de la naturaleza divina y vivir como cristianos. Pidámosle en esta novena al Señor que nos conceda la gracia de ir profundizando estos misterios que nosotros rezamos en el credo, que son artículos de fe que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Que el Señor y la Santísima Virgen a cada uno de nosotros fortalezca nuestra fe.